Es una introducción tanto a los sistemas de aire acondicionado como a la refrigeración. Vamos a empezar con los sistemas de aire acondicionado. Quizás los más simples son aquellos que podemos observar en oficinas, en la misma universidad, en algunos departamentos o casas como estos. Pero también podemos ver este tipo de sistemas que son utilizados, por ejemplo, en supermercados, en aeropuertos. En el aeropuerto de Cochabamba pueden ver este tipo de sistemas. En bancos, por ejemplo, en algunos municipios. Entonces, en la diversidad de este tipo de sistemas de aire acondicionado es muy grande. También existen sistemas de aire acondicionado como estos, por ejemplo, que son sistemas prácticamente individuales. Existen tipos de esta forma que miden diferentes tipos de eficiencia. Y lo que generalmente se usan son sistemas en BTU por hora, que es lo que vamos a utilizar nosotros también en diferentes sistemas. Entonces, lo que hacen ellos es comparar, por ejemplo, la eficiencia de cada uno de estos sistemas. Como pueden ver, los sistemas de aire acondicionado individuales se pueden poner en cada habitación si uno desea. Entonces están evaluando la cantidad, cómo se mueve el flujo de aire en la misma habitación, cómo se mantiene la temperatura, cómo hacen para mantenerla en forma constante, la velocidad de la ventilación. En este caso son este sistema estos de 12.000 BTU y van midiendo el nivel de ruido también del mismo sistema de forma que no afecte a las personas. Entonces así existen diferentes formas de sistemas de aire acondicionado con diferentes tamaños, diferentes potencias y por supuesto uno desea, puede usar diferentes alternativas. Entonces hasta aeropuertos, hasta salones de conferencia y incluso estos individuos. Pero todos tienen el mismo concepto, la misma función. Tienen que controlar al mismo tiempo tanto la temperatura como la humedad y también el movimiento de aire. No quieren que esté caliente solamente en un punto o frío solamente en un punto, sino que se distribuya este aire en todo el espacio acondicionado. Desde ahora vamos a llamar al lugar que queremos acondicionar el espacio acondicionado, que es la forma en la que generalmente se lo determina. Pero como hemos visto, también hay que ver la limpieza del aire. Es por eso que sistemas de aire acondicionado tienen filtros, porque el aire que ingresa al sistema de aire acondicionado tiene generalmente partículas, y esas partículas tienen que ser retenidas en los filtros. Y también uno tiene que considerar niveles de presión diferencial para los ocupantes. En este caso, la presión diferencial se refiere a la presión arterial de la persona. Recuerdan, nosotros tenemos, generalmente nos miden la presión y toman dos puntos, digamos 80 y 60, o toman generalmente 100, 110, que sería algo normal, y 80, 70. Esta diferencia de presiones no tiene que ser grande, de otra forma podrían causar efectos dañinos en la salud de las personas. Entonces lo que hay que hacer es tomar en cuenta todo esto, realmente con dos objetivos. Uno es para mantener el confort de los ocupantes, todo lo que hemos visto anteriormente está bien enfocado al confort de los ocupantes, pero también en muchos casos para el procesamiento de productos, como la industria de
productos cárnicos, por ejemplo, o en lácteos, donde todo el ambiente de procesamiento tiene que estar refrigerado, o para ambos, quizás quieren el confort de los ocupantes, pero también las condiciones apropiadas para el proceso. Aire acondicionado generalmente van a encontrar esta abreviación. No tienen que preocuparse por tomar apuntes. Yo les voy a enviar esta presentación a ustedes en el tablón, entonces todos van a poder descargar la misma. Pero generalmente en el sistema de aire acondicionado se ve esta abreviación, que es HVAC, que son símbolos en inglés, significan calentar, ventilar, acondicionar el aire. Y esta R sí es que se va a refrigerar también el aire. Entonces, cualquier equipo que vean que tenga esta abreviación, aunque esté en inglés, se refiere a un sistema de aire acondicionado. Como les había mencionado antes, existen diferentes tipos de edificios que requieren un sistema de aire acondicionado. Entre esos están los edificios institucionales, que pueden ser hospitales, clínicas, alcaldías, la gobernación, como los ha visto las universidades, también son edificios institucionales. Entonces, generalmente estos edificios requieren sistemas de aire acondicionado, pero también los edificios comerciales, como las oficinas, tiendas, supermercados. La mayor parte de ellos tienen un sistema de aire acondicionado y pueden fijarse encima de los techos, por ejemplo, del ICE Norte, del Hipermar, y pueden fijarse en las zonas donde están cortando la carne, por ejemplo, en estos supermercados. Todos tienen sistemas de aire acondicionado. También se encuentran en edificios residenciales, es decir, donde viven familias. O bien, como les había mencionado antes, para la manufactura. Un ejemplo típico es la industria de chocolates. Generalmente los chocolates se les da forma, se les corta y se les maneja. Pues requieren temperaturas por debajo de 18 grados Celsius. De otra forma, las máquinas que para cortar los chocolates podrían dañar y deformar los mismos. Entonces siempre tienen que estar a una temperatura baja y en un ambiente acondicionado. Ahora, ¿qué tipos de sistemas de aire acondicionado existen? Aquellos para confort, como les dije antes, y aquí estarían los institucionales, comerciales y los residenciales. Y lo que más importa aquí es la salud y confort de las personas que están en el interior. Y aquellos relacionados con el... En este caso, lo que importa es el producto, como en el caso de los chocolates, pero podrían ser también las carnes, podrían ser las vacunas, por ejemplo, de las vacunas que nos han llegado para el COVID tenían que llegar refrigeradas y tenían que estar en ambientes apropiados. Pero aquí lo que importa es el producto. Podría estar relacionada con el confort de los trabajadores, pero ese no es el objetivo. En este caso hay que abrigar, por ejemplo, a los ocupantes, pero lo que importa es el procesamiento y el producto que están obteniendo. En el procesamiento es normal ver este tipo de sistemas de aire acondicionado para mantener refrigerado todo el ambiente de trabajo, por ejemplo, en la industria de cárnicos. Pues en este caso lo que hay que hacer es proteger a las personas que están en el interior y abrigarlas, pero lo que importa es el producto. Se pueden clasificar los sistemas de aire acondicionado también de acuerdo al tamaño. Existen sistemas individuales que se encuentran empacados, generalmente se encuentran en departamentos o habitaciones. Entonces todo el sistema de aire acondicionado está empacado, el condensador está afuera y todo el sistema va manteniendo el flujo continuo en el interior del espacio
acondicionado. Pero también existen los sistemas de espacio, donde existen diferentes tipos de unidades. Y en estas unidades, por ejemplo, podrían tener una habitación. Uno de los ocupantes podría querer tener la habitación a 24 grados Celsius o la oficina a 24 grados Celsius. Pero otro ocupante podría tener la habitación a 22 grados Celsius. Y quizás no exista nadie en otra de las oficinas. Entonces, ahí el sistema de aire acondicionado está apagado. Entonces, el mismo sistema tiene que poder determinar condiciones diferentes en diferentes. Entonces, estos son los sistemas de espacio y voy a explicarles con detalle. En un minuto, por favor, justamente ahora están entrando a mi oficina. En un minuto vuelvo y les explico este espacio acondicionado. Pero esas han sido modificadas. Señora, no me parece poco aparte, ¿verdad? Esa mayoría ha sido validada por los colegas de los químicos y también pues una serie más con las diferencias de una doctora que está haciendo a incorporar en el de lo que le estaba explicando también a Roberto, que no podemos hacer como más material que tiene que servir para todas las áreas en el campo de la tecnología. Yo quisiera presentar su mención. Resulta que nosotros que somos turistas del programa de aquí de la Universidad de Tecnología no tenemos. Entonces, la preocupación, ¿no? Te voy a explicar por lo que parece que el bien termine en clase, tal vez podríamos hacer un mix para no molestarlo. ¿Usted me dice? En la parte ¿ya? Listo, doctor. Entonces voy a pasar la malla y usted me cifra. Yo le voy a mandar un mensaje para que sea un número y luego pues me dicen más a qué hora y hacen su inicio de lo que necesitan. ¿Me parece? Por favor, no molestar. Muchas gracias. Bien, vamos a continuar con estos sistemas de espacio acondicionado. Les decía que cada una de estas habitaciones podrían tener diferentes temperaturas, por ejemplo. O en algunas el sistema de aire acondicionado está apagado, puede necesitar diferentes humedades. Entonces, para esto es que se han creado estos sistemas de espacio acondicionado. Lo que se hace es meter aire del exterior a través de filtros. Una vez que el aire ha pasado el filtro, tiene que pasar a través de intercambiadores de calor. Entonces, si se requiere refrigeración,
se tiene un equipo de refrigeración, generalmente esto es a compresión. Ya vamos a ver la refrigeración con mucho detalle, el tipo de compresores que se utilizan, vamos a calcular las potencias de los compresores. Generalmente se tiene un equipo de refrigeración en la parte baja del edificio, donde se está refrigerando agua y se manda a los intercambiadores de calor. Por supuesto, ustedes tienen una reserva de agua en un tanque y cada vez que requieran pueden mandar al sistema de refrigeración. Entonces aquí lo que hace el refrigerante es enfriar el aire y una vez se queda enfriado el agua vuelve a pasar al sistema de refrigeración. El aire ya frío es enviado a través de un soplador y este es distribuido a los diferentes ambientes que se van a acondicionar. Por ejemplo, si el aire está suficientemente frío y es lo que requiere un espacio acondicionado, entonces puede enviarse directamente a este espacio acondicionado. Pero quizás en el otro espacio requieren aire caliente. Lo único que se hace es poner una resistencia y así calentar el aire a la temperatura que desee. Entonces, esa es la forma de hacer un sistema de espacio acondicionado. Sirve para diferentes tipos de oficinas, de ambientes. Y también puede hacer lo mismo, o sea, otra alternativa a los sistemas empacados. Entonces, en esta unidad empacada, lo que se hace es usar también intercambiadores de calor, y que los más usados son serpentines de tipo de X. Un intercambiador de X es de esta forma, tiene esta forma, entonces lo que se hace es enviar el fluido que va a refrigerar por cada uno de los tubos de cobre. El aire ingresa del exterior a través de este intercambiador de calor y es enfriado, y el agua caliente o el refrigerante caliente es enviado nuevamente para ser refrigerado, pero a través del intercambiador de calor pasa el aire ya frío. Entonces así se pueden utilizar en diferentes sistemas empacados de este tipo de intercambiadores. Ustedes tienen aire del medio ambiente en verano caliente, pasan a través de estos intercambiadores de X, pueden enfriar o si desean incluso con estos intercambiadores pueden deshumidificar. Ya vamos a ver, ya vamos a ver a detalle cada uno de estos procesos para humidificar, deshumidificar, calentar, enfriar, en diferentes partes del proceso, y eso lo vamos a ver en ciclos de sistema de aire acondicionado, pero la idea es esta: envían a través de estos intercambiadores de calor de X y luego a través del soplador y luego mandan al espacio acondicionado. En un sistema empacado tienen lo mismo, mandan aire del medio ambiente, tienen un filtro y luego lo que hacen es ustedes enviar a través del intercambiador de calor de X si desean enfriar, pero si desean calentar a través de una resistencia. Existen calentadores a gas natural también. Uno puede utilizar calentadores natural, pero no son muy comunes. Generalmente los temas de espacio acondicionado directamente vienen dentro del empaque con su resistencia. Y luego a través del soplador, y el soplador envía al ambiente que van a acondicionar. Para edificios muy grandes en los que requieren sistemas de aire acondicionado en diferentes departamentos, por ejemplo, existen los sistemas centrales. Y lo que se usa es usar intercambiadores del tipo AHU, que también viene en inglés, que es una unidad de manejo de aire. Esa sería la abreviación de AHU en inglés. Es un sistema AHU que lo ubica en partes intermedias de los edificios. Por ejemplo, del piso
1 al piso 16 pueden tener este sistema AH1 y AHU2. Y del 17 para arriba otro sistema. El sistema de refrigeración, como hemos visto antes, se encuentra en la parte baja del edificio. Entonces este sistema de refrigeración va a mandar el refrigerante a cada uno de los intercambiadores de calor. Estos sistemas AHU se los ubica en partes intermedias donde van a recibir aire caliente, el aire frío, por las entradas que tienen cada uno de los mismos. Dentro de estos sistemas AHU se les toman una parte del aire caliente y lo mezclan con otra parte del aire fresco. Vamos a ver cómo se hacen los balances de masa para esto. Y esta mezcla es enviada por el filtro, si requieren enfriamiento, por intercambiadores de calor al instrumento. Si requieren calentamiento, usan las resistencias. Y existen secciones de humidificación o deshumidificación. Y nuevamente los ventiladores o sopladores. Y luego es enviado al espacio acondicionado. Entonces, en esto consisten estos sistemas AHU y se los emplean de esa forma en edificios muy grandes donde se requieren sistemas de aire acondicionado. A todo esto es importante que conozcan las responsabilidades del ingeniero mecánico o electromecánico respecto a los sistemas de aire acondicionado. Esto es muy importante porque como ingenieros tienen que participar en diferentes fases del proceso. Desde el inicio, que tienen que planificar generalmente con el dueño del proyecto, tienen que organizar el equipo de diseño y determinar criterios de diseño, parámetros medioambientales, el sistema que va a ser acondicionado. Pero va más allá, o sea, ustedes generalmente van a firmar documentos. Al firmar esos documentos se garantizan que todo lo que está relacionado con un proceso de sistema de aire acondicionado está bien vinculado y además garantizan que va a funcionar. Y al garantizar eso están asumiendo responsabilidades. Si no funciona, entonces la responsabilidad cae sobre los ingenieros o ingenieras que han firmado el documento. Y esto puede ser muy serio. Es por eso que generalmente en instituciones particularmente públicas uno revisa muy bien qué es lo que va a firmar. Porque si no funciona, entonces uno se responsabiliza por el mal funcionamiento. Si el proceso, por ejemplo, ha costado 1 millón de bolivianos, pues uno se está responsabilizando por eso, por ese 1 millón de bolivianos. Y la responsabilidad, de acuerdo a la ley SAPCO, no termina ahí. Por ejemplo, podría ser que ustedes sean responsables, tienen que pagar ese monto, pero en toda su vida llegan a ese monto, o sea, no pueden pagarlo. Entonces la deuda pasa a sus hijos. Y eso es lo que dice la ley. Entonces sus hijos tienen que seguir pagando por todo eso. Es por eso que todos los ingenieros tienen mucho cuidado de saber qué es lo que están firmando y de qué se están haciendo responsables. Pero para eso tienen que saber cuáles son sus responsabilidades y cuáles no son sus responsabilidades. Si no son sus responsabilidades, entonces no tienen que firmar un documento. Otras de las responsabilidades pues, están las cargas de enfriamiento y calentamiento. Eso tienen que ser calculadas y vamos a hacer eso en esta materia. Tienen que seleccionar los sistemas y sus sistemas. También preparar los planos esquemáticos y también considerar el tamaño de tuberías, ventiladores y el trabajo de los conductos. Hay que preparar los documentos de contrato, todo lo que se les solicita al respecto. Muchas veces nos ha pasado a todos los ingenieros es
tenemos que participar como técnicos especializados en evaluación de documentos en licitaciones. Entonces, digamos, si su empresa está por adquirir un sistema de aire acondicionado, se les va a solicitar que ustedes participen en esto. No solamente sistemas de aire acondicionado, no pueden ser diferentes tipos de sistemas, por ejemplo, intercambiadores de calor. Entonces, si su empresa requiere adquirir estos equipos, ustedes van a tener que participar y calificar a diferentes empresas que les quieren vender. Y al final su empresa tiene que seleccionar uno, pero tiene que estar seguro de que ese equipo va a funcionar para la empresa. Entonces le hacen responsable al ingeniero que corresponde. Y uno asume esa responsabilidad también en las licitaciones, de que el equipo que están seleccionando realmente va a trabajar bien y es apropiado para la empresa. Si no es así, entonces asumen toda la responsabilidad de algo que no ha funcionado. Y esto ha pasado. Por ejemplo, en yacimientos, cuando estaban trabajando con intercambiadores de calor, recibieron unos de Corea porque sus técnicos allá, sus ingenieros habían firmado, pero no funcionaba. Entonces tengo un amigo allá y me dijo que lo podría revisar las características de estos intercambiadores porque no funcionan. Estamos intentando arrancar todo el proceso de la planta de polímeros, pero no funciona. Entonces hice los cálculos, le ayudé y tenía la mitad del área que requería, el área de transferencia de calor que requería. Pues le dije eso, estás trabajando con la mitad del área de transferencia de calor, deberías tener el doble. Y por eso no funciona, no refrigeras. Y claro, era un equipo que costaba muchísimo. Al final tuvieron que comprar otro intercambiador de calor más pesado. Pero ya los ingenieros que habían firmado los documentos no se habían fijado en todas esas características, no solamente habían firmado. Y eso cae en responsabilidad sobre los ingenieros allá en yacimientos. Pues tengan mucho cuidado, tienen que tener mucho cuidado con todo esto, porque adquieren responsabilidades cada vez que firman un documento. Entre sus responsabilidades también están monitorear, supervisar e inspeccionar. Todo el tiempo tienen que estar viendo que todo esté de forma apropiada. Se pueden realizar modificaciones y esto genera el caso. Generalmente un proceso empieza con guía civil del mismo, entonces construyen toda la estructura primero. Pero generalmente la estructura siempre varía en ángulos y siempre hay asentamientos durante la estructura, entonces hay cambios. Entonces uno tiene que hacer esto, tiene que acondicionar esas modificaciones, digamos los ángulos, las posiciones han cambiado en algo, entonces tiene que hacer algunas modificaciones a los planos. Por supuesto, no es reconstruir el plano, solamente algunas modificaciones porque ha habido edificios, la obra gruesa no ha sido construida exactamente con los mismos ángulos que deberían estar, entonces son algunas modificaciones, cambiar todo el plano. Y además hay que preparar los manuales de operación y mantenimiento. Hace poco nos mandaron de la gobernación a través del rectorado para que veamos sus términos de referencia para una licitación. Nos decían con su opinión que nos pueden aconsejar. Entonces revisamos todos los términos de referencia. Y claro, había varias falencias. Entre ellas estaba que no incorporaban manuales de operación y mantenimiento. Antes, pero no estaba entre los términos de referencia, entonces les sugerimos entre todos que tenían que hacer a sus términos de referencia, sigan esto porque esto es importante. Y muchas veces les va a solicitar a ustedes también como ingenieros, les va a decir, bueno, ha terminado, está funcionando bien, perfecto, pero ahora ¿cómo vamos a hacer la operación? ¿Cómo vamos a continuar? ¿Y cómo hacemos el mantenimiento? Eso es parte de las responsabilidades que tenemos. Y al final hay que entregar a la operación.
Pues esas son nuestras responsabilidades. Si, por ejemplo, les dicen evalúen la factibilidad, bueno, eso ya no es su responsabilidad, eso se lo tendría que hacer. Antes de firmar un documento, te dicen, no, eso no es mi responsabilidad, estas son mis responsabilidades, no es nada relacionado con estructuras civil, o el manejo de los refrigerantes, que es más para un ingeniero químico. Entonces, por eso que tienen que saber cuáles son sus responsabilidades y cuáles no son sus responsabilidades, y solamente firman por lo que ustedes son. Aquí estamos viendo la introducción a lo que es sistema, los sistemas de aire acondicionado. ¿Tienen alguna duda o comentario al respecto sobre lo que hemos visto hasta ahora? Muy bien, entonces continuaremos. Vamos a ver ahora la introducción a la refrigeración, que es la otra parte de esta materia. La refrigeración tiene diferentes aplicaciones. Por ejemplo, la que más conocemos es el almacenamiento de frutas, verduras, carnes dentro de nuestros refrigeradores. Pero se la emplea también en sistemas industriales para refrigerar ambientes, pero también se lo puede emplear, por ejemplo, en la conservación de fármacos, y hemos visto que tan importante era la refrigeración en el transporte y en el manejo de vacunas. Entonces, ¿qué es la refrigeración? ¿Cuál es el concepto de refrigeración? Básicamente, la refrigeración lo que quiere hacer es remover calor a una temperatura elevada y luego liberar todo ese calor, remover el calor, por ejemplo, de nuestros refrigeradores, que es lo que vemos, y los alimentos que ponemos en los refrigeradores están calientes, están a temperatura ambiente, entonces queremos remover todo ese calor. Y lo que tiene que hacerse es remover ese calor a una baja temperatura. Una vez que se remueve ese calor, hay que liberarlo. Lo que se hace es liberar ese calor en un condensador. Los condensadores en muchos de los refrigeradores están en la parte de atrás, es una rejilla negra. Por supuesto, los condensadores industriales van a ser intercambiadores de calor y van a liberar todo ese calor al medio ambiente. Está a una temperatura más elevada que en el interior del espacio refrigerado. Entonces, como hemos llamado el espacio acondicionado en sistemas de aire acondicionado, en refrigeración se llama espacio refrigerado, el ambiente que queremos refrigerar. Si recuerdan el ciclo de Carnot, que lo han debido ver en termodinámica, ustedes tienen un refrigerante o un gas en un punto A, entonces lo que hacían simplemente es comprimir este gas hasta el punto B a una temperatura constante, y esta temperatura la pueden llamar temperatura 1, que es mayor a la temperatura 2. Entonces lo que hacen luego es expandir el gas, lo que hacen es comprimir y luego expandir, y luego nuevamente tienen una presión elevada de la temperatura 2 a la temperatura 1. El proceso B al proceso C es adiabático y el proceso D al proceso A también es adiabático. En un sistema de refrigeración ustedes tienen un ciclo opuesto a al ciclo de Carnot. Tienen la zona de evaporación. En la evaporación lo que ustedes hacen es extraer el calor del espacio refrigerado. De extraer el calor, por ejemplo, de sus refrigeradores, de los alimentos y bebidas que ponen allá. Luego el refrigerante que ha extraído el calor pasa a un sistema
sistema de compresión. Y en este sistema de compresión, ustedes mandan al condensador. El refrigerador es la rejilla negra que está en la parte de atrás. Muchos de los refrigeradores actualmente vienen también con un tubo capilar, que es un intercambiador de calor, y a veces no se ve ese tubo capilar, está cubierto. Pero es en el condensador, en esas mallas negras, cuando tiene el refrigerador, donde se libera el calor. Una vez que se ha liberado el calor, lo que hacen es pasar el refrigerante en una fase líquida. En la evaporación está en una fase gaseosa, así como gas ingresa al compresor, y en el condensador el refrigerante pasa a una fase líquida. Y luego, como se encuentra una presión elevada debido al compresor, es enviada a una válvula de expansión para disminuir esa presión, y nuevamente el líquido es enviado al evaporador. Y aquí, a medida que pasa por el evaporador, va a una fase gaseosa nuevamente. Y entonces tienen este ciclo de refrigeración. Entonces, lo mismo se puede ver de esta forma. En la fase gaseosa es comprimido el refrigerante, comprimido pasa por el condensador. Lo que hacen es liberar el calor. A medida que van liberando el calor, el gas va pasando al líquido. El líquido va pasando a una válvula de expansión, pero también se pone muchas veces un recibidor, y esto también vamos a ver en la materia cuando veamos refrigeración. El recibidor lo que hace es acumular el líquido de forma que siempre manda el líquido a la válvula de expansión y no una mezcla de gas y líquido. El líquido pasa por la válvula de expansión al evaporador. Realmente aquí se tiene un sistema de control que en los casos pequeños, en la opción refrigeradores, hay cámaras de refrigeración. Cuando pase esto de la pandemia pueden ir por el laboratorio de refrigeración, van a ver la cámara de refrigeración que tienen allá. Es lo mismo, tienen una válvula de expansión y un sensor de bulbo que puede tener un gas, que puede ser el mismo refrigerante u otro refrigerante. Y lo que hacen es medir la temperatura al final. Por ejemplo, la temperatura al final del evaporador es muy grande, es muy elevada. Entonces mandamos una señal a la válvula de expansión para que envíe más refrigerante. ¿En qué consiste esto? Más refrigerante a través del evaporador. De esta forma en nuestros refrigeradores. Y esa puede ser un radiador en sistemas más grandes, o puede ser un intercambiador de calor, por ejemplo, si es un espacio muy grande de refrigeración. Lo único que hacen es o envían más refrigerante si la temperatura está muy elevada dentro del espacio refrigerado, o cortan, disminuyen la cantidad de refrigerante que va a través del evaporador si es que la temperatura es muy fría. Eso lo hacen con esta válvula de expansión, que es generalmente utilizada nuevamente cuando pasa esto de la pandemia. Vayan por el laboratorio de refrigeración y van a poder ver este tipo de válvulas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este bulbo? Como tiene un gas acá, si la temperatura es muy elevada, entonces el gas se va a expandir. Si se expande, entonces va a empujar todo el gas hacia la válvula. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que existe una membrana y el gas empieza a empujar esta membrana. Esta membrana, a su vez, empuja esta aguja y lo que hace es bajar este resorte. Aquí está entrando nuestro refrigerante, que va a ir a todo el sistema de refrigeración. De acá va directamente al evaporador. Entonces lo que hacen es abrir, y aquí está muy caliente, esto empuja esta aguja. Entonces lo que hacen es abrir
este espacio y se abre más esta puerta, entonces ingresa más refrigerante. Entonces pueden refrigerar mejor con el evaporador. La temperatura es muy fría, entonces se va a contraer aquí el gas, entonces la membrana va a subir y al mismo tiempo van a cerrar el paso del refrigerante. Esto, como les dije, en sistemas pequeños o medianos. Vamos a ver luego que en sistemas grandes, esta válvula de expansión es reemplazada por una válvula solenoide y después de esta válvula solenoide generalmente se pone una válvula de equilibrio, porque la válvula solenoide solamente es de prendido y apagado, es decir, simplemente cierra o abre, y como los flujos en un espacio industrial son muy grandes, pues al abrir la válvula solenoide generalmente tienen variaciones de flujo, es por eso que se pone una válvula que permite además equilibrar esos cambios de presión. Pero eso lo vamos a ver ya en los siguientes temas, al finalizar esta materia. Esa es la forma en que se controla en sistemas pequeños o en sistemas medianos como cámaras de refrigeración, como las cámaras donde están guardando ahora mismo las vacunas del COVID, por ejemplo. Este es el tipo de sistema de una válvula de expansión. Entonces, ¿qué características tiene que tener un refrigerante? Como han podido ver, por ejemplo, tiene que haber cambios de fase y el refrigerante tiene que pasar del líquido a vapor. Cuando está pasando de líquido a vapor, absorbe calor por el calor latente del refrigerante. Entonces aquí básicamente están aprovechando el calor latente del refrigerante. Entonces, como requieren ese cambio de fase, requieren que ese cambio de fase sea a una temperatura muy baja. Por ejemplo, a una atmósfera de presión, sabemos que el agua pasa de líquido a vapor a 100 grados Celsius. Es por eso que no se puede usar el agua como un refrigerante, porque no podría refrigerar, simplemente va a pasar el líquido a vapor a una temperatura muy elevada. Pero, por ejemplo, el dióxido de carbono, pueden ver aquí que a diferentes presiones puede pasar del líquido a gas a temperaturas muy bajas. ¿Qué es lo que se hace generalmente para llegar a estas temperaturas? Es comprimir el dióxido de carbono, comprimir el refrigerante. El dióxido de carbono es el refrigerante. Entonces, si comprimimos, por ejemplo, a 7 atmósferas, entonces ya podemos pasar del líquido a gas a temperaturas bajas. Y el dióxido de carbono fue uno de los primeros refrigerantes que se utilizó. Se dejó de utilizar por algún tiempo, pero actualmente se lo está volviendo a utilizar. Entonces es importante tomar en cuenta tanto el calor sensible como el calor latente que se va a utilizar en un refrigerante. Como ejemplo, para el agua tenemos aquí el calor sensible y el calor latente que pasa, por ejemplo, de sólido a líquido. El calor sensible para llegar de 0 grados Celsius a 100 grados Celsius y el calor latente. Y como pueden ver, la cantidad de calor latente en la ebullición es muy grande, mucho más grande que el calor latente de sólido a líquido o el calor sensible. Por eso que este calor es muy importante para todos los sistemas de refrigeración. Entonces, un refrigerante ideal tiene que tener muchas características. Una es el calor latente, que como les dije es importante, tiene que ser lo más grande posible. Tiene que poder comprimirse. Como les dije, en un sistema de refrigeración usamos un compresor. Es importante que se pueda comprimir, pero estas presiones no tienen que ser muy grandes. Entonces, tendríamos que comprimirlo, pero no tienen que ser excesivas porque si no, van a requerir mucha potencia para el compresor
y eso significa mucha energía consumida, y su sistema de refrigeración sería muy costoso. Luego, la temperatura crítica y el punto triple no tienen que estar cercanas al área de trabajo. Tienen este punto crítico y el punto triple. Aquí puede pasar el líquido a sólido o a gas, entonces una vez que estén trabajando no tienen que estar cerca ni del punto triple ni del punto crítico. Acá todo el sistema se vuelve ineficiente, se consume mucha cantidad de energía. Eso lo vamos a ver también ya en los temas 5, 6, 7 cuando estemos viendo refrigeración. Luego, el refrigerante tiene que tener estabilidad química. Quiere decir, esto no tiene que reaccionar con los otros componentes del sistema de refrigeración. Por ejemplo, el amoníaco se lo usa mucho y se lo ha usado mucho en sistemas de refrigeración. Pero el amoníaco reacciona con el cobre. Con el tiempo van a tener contaminación. Entonces, ¿qué es lo que se hace? No cambiar de refrigerante o bien se puede utilizar, por ejemplo, componentes de aluminio. Por supuesto, el aluminio es más caro que el cobre. Entonces, eso encarecería la material de construcción. Entonces, uno tiene que evaluar si va a cambiar los componentes del sistema de refrigeración o va a cambiar el refrigerante, que es lo que es más barato. El refrigerante que va a pasar a través de todo el sistema de refrigeración no tiene que ser corrosivo, no tiene que ser tóxico y no tiene que ser inflamable. Vamos a ver enseguida la toxicidad y la inflamabilidad de los diferentes tipos de refrigerante. Dice que tiene que ser medioambientalmente amigable y de bajo costo. Ahora, no existe un refrigerante que cumpla todas estas condiciones. Pero hay algunos refrigerantes que son mucho mejores que otros. Entonces, eso es lo que vamos a continuación. Sin embargo, no sé si hasta acá tienen alguna duda sobre lo que he hablado, tienen algún comentario al respecto. Entonces vamos a ver cómo han evolucionado estos refrigerantes, los que pasan a través de todo el sistema de refrigeración y van cambiando de líquido a gas en el sistema. Primero se intentó usar aire en un sistema de refrigeración y esto era un sistema de refrigeración mecánica. Incluso este es antes de 1900, ¿no? Incluso se ponían hielos delante del aire y así se refrigeraba el aire a través de ventiladores y se ingresaban a cines, por ejemplo, iglesias para refrigerar esos espacios. Sin embargo, como antes notaron que el dióxido de carbono podía ser utilizado como refrigerante, entonces se lo empezó a utilizar, se lo empezó a utilizar mucho y con el tiempo empezó a disminuir su uso. Pero a partir del año 2000 se lo empezó a utilizar nuevamente porque no es tóxico, el dióxido de carbono no es tóxico, es un gas que produce efecto invernadero, pero no es tóxico, no contamina los alimentos a las personas y se lo utiliza en cantidades pequeñas, entonces por eso que se lo está volviendo a utilizar. Otro de los componentes que se utiliza mucho es el amoníaco. Se empezó a utilizar, también se lo conoce como R717 o Freon 717. Y desde que se lo usó al inicio de 1900 hasta la actualidad todavía se lo utiliza en diferentes aplicaciones. Algo que se utilizó en los 30 es el cloruro de metilo.
Este compuesto era fácil de utilizar, era un gas muy liviano, se lo utilizaba incluso para transportar carne desde Australia hasta Europa, hasta Inglaterra, por barcos, pero se dieron cuenta que este compuesto, el cloruro de metilo, era tóxico, era muy tóxico y contaminaba los alimentos. Es por eso que con el tiempo se dejó de utilizar el cloruro de metilo. Pero ya se dieron cuenta que si ponían cloruro en un compuesto, las características del refrigerante eran muy buenas. Se empezaron a usar diferentes compuestos con cloro. Entonces, este CFC significa clorofluorocarbono. Entonces, además de ponerle cloro, se le puso flúor. Entonces, las características iban mejorando mucho. Entonces, si ustedes tienen un compuesto, por ejemplo, como el metano, este es el gas natural. Entonces, este compuesto que tiene un átomo de carbono y 4 de hidrógeno, a este le pueden quitar un átomo de hidrógeno y lo reemplaza con cloro. Entonces se convierte en el refrigerante R40 o freón 40. Pero a este compuesto le podían quitar otro átomo de hidrógeno y le pueden poner más cloro. Entonces tienen 2 átomos de cloro y 2 de hidrógeno. Y así podrían quitarle átomos de hidrógeno hasta tener solamente cloro. Aunque las características iban mejorando, se dieron cuenta que la toxicidad iba aumentando también. Entonces, las características de los refrigerantes eran mejores, pero eran más tóxicos. Es por eso que, pero bueno, pongamos flúor. ¿Qué es lo que pasa si ponemos flúor? Entonces, podían poner cloro y flúor, esta F es flúor. Entonces, la toxicidad iba disminuyendo en cierta medida. Entonces, las mezclas de cloro y flúor aquí se las llamaban cloro, fluoro, carbono, porque tienen cloro, flúor y carbono que venía del metano. Pero se dieron cuenta, como les acabo de mencionar, que mientras más cloro tenían los compuestos, más tóxicos eran. Entonces, ¿qué pasó? Existieron protocolos que se hicieron en diferentes países, como el protocolo de Montreal, donde participaron varios países industrializados. Dijeron, tenemos que evitar esos compuestos, no solo por su toxicidad, sino porque estaban creando un agujero en la capa de ozono, estaban destruyendo el ozono del planeta, principalmente en el polo sur y en el polo norte. Entonces empezaron a restringir los refrigerantes que tenían cloro. Después, ya con el protocolo de Kioto, lo que se quiere es que todos los refrigerantes solamente tengan flúor. Es decir, ya no tengan cloro como es, porque son menos inflamables y menos tóxicos. De hecho, actualmente en Europa está prohibida la fabricación y almacenamiento de refrigerantes que tengan cloro. En Estados Unidos van a permitir todavía almacenar estos refrigerantes hasta este año, pero ya no pueden fabricar. Todavía existen países como la China que están utilizando estos compuestos. Pero hay que tener mucho cuidado con eso, hay que comprar esos sistemas de refrigeración, por ejemplo, de esos países que todavía usan, porque en la mayor parte de los países no están utilizando, están prohibiendo completamente. Se espera que en el mundo ya no existan refrigerantes a partir del año 2025 con cloro. Como les digo, todavía existen algunos países que insisten en utilizar cloro, pero la mayor parte de los países solamente están utilizando refrigerantes que contienen flúor, porque son menos tóxicos, son menos inflamables y no causan tanto daño a la capa de ozono. Pero los refrigerantes no son los únicos responsables de deteriorar la capa de ozono. Cualquier gas que tenga cloro, que tenga mucho cloro, pueden destruir la capa. Por ejemplo, en gases de combustión o en los aerosoles que usaban para fijar el cabello.
Es por eso que los países industrializados, que siempre están quemando combustibles fósiles y generan compuestos con cloro, son los mayores responsables en destruir la capa de ozono del planeta. Justamente durante estos años de la pandemia vieron que la capa de ozono se estaba volviendo a recuperar, porque no se utilizaba mucho de estos compuestos de cloro. Pero hay que tomar en cuenta, son parte de los causantes de ocasionar esos daños al medio ambiente. Entonces, lo mismo se hace, así como se utiliza el medio, que es el gas natural, para empezar a transformarlo y cambiar características, también se puede usar este etano, que también viene de las industrias petroleras, entonces también se le puede cambiar un cloro, 2, 3, pero igual su toxicidad sube a medida que pone cloro. Y lo mismo actualmente se desea tener compuestos que tengan solamente flúor. Y esa es la tendencia a nivel mundial. Entonces, cada uno de estos refrigerantes tiene una nomenclatura. Es un R22, por ejemplo, y este tiene cloro, y como pueden ver, sus características eran muy buenas. Por su punto de ebullición variaba de acuerdo a la presión que se utilizaba, entre menos 50 a 10 grados Celsius, que es ideal para refrigeración de muchas características. Pero compuestos como el R134A, por ejemplo, tienen solamente flúor y a sus características bajan. Ya no podría refrigerarse a temperaturas de menos 40 grados, por ejemplo. Entonces hay que buscar alternativas, eso es lo que vamos a ver posteriormente. En sistemas de refrigeración en 2 etapas, por ejemplo. Pero en una etapa ya no podría utilizarse a menos 40. Y algunas de las vacunas, como hemos visto, tienen que ser refrigeradas a temperaturas por debajo de 40 grados Celsius, menos 40 grados Celsius. También se ha optado en refrigerantes industriales como los R400 o los R500 con mezclas de refrigerantes que tienen. Entonces, estos pueden mejorar las características de la refrigeración. Como les dije, todavía se utiliza amoníaco y actualmente se ha vuelto a usar el dióxido de carbono como una alternativa. Bien, hemos avanzado mucho el día de hoy. Es nuestra primera clase oficial. Podemos ir por hoy, a menos que tengan alguna duda sobre lo que he conversado hasta ahora. En este voy a enviar la presentación de esta unidad. Denme un minuto. Entonces acabo de enviarles, como han podido ver, el contenido de esta primera unidad. Le pueden repasar todo lo que hemos visto hasta ahora. Y el próximo miércoles vamos a continuar con esta unidad y vamos a ver ejemplos de la refrigeración en diferentes industrias, desde la alimenticia hasta la química. Nos quedaremos ahí por hoy y vamos a continuar el día miércoles de la siguiente semana. Hasta luego y tengan un buen día. Ingeniero, ¿nos puede pasar el PDF de la presentación para ir leyendo y revisando? Acabo de enviarles la presentación. Ya lo deben tener en sus computadoras o celulares. Muchas gracias, ingeniero. De nada.